Buenas noches amigos televidentes, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos nueva vez en este encuentro que hacemos cada noche en la línea de fuego, una forma diferente de hacer televisión, una comunicación al servicio del pueblo, con un criterio objetivo de decir las cosas como son, sin pelos en la lengua, sin ningún tipo de temor. Nosotros aquí afrontamos la realidad, pero buscamos los hechos y los traemos digeridos a ustedes para que compartamos juntos lo que está pasando en la República Dominicana. ¿Cuáles son los hechos más trascendentes, las noticias más importantes, pero analizadas desde un punto de vista objetivo, desde un punto de vista diferente, para que usted no sea engañado, para que usted no le metan gato por liebre? Aquí estamos nosotros atrincherados cada noche en la línea de fuego, mandando fuego a los perversos. Señora, en la parte positiva, en la parte buena, un dominicano nacido en República Dominicana, pero se fue hace un par de años, está en los Estados Unidos desde el 2007, ha inventado un candado importantísimo y extraordinario. Es un candado que abre con sus huellas digitales, tiene un chip, un microchip que conserva y reserva todas las informaciones, y entonces usted le mete la huella digital de las personas que van a entrar a esa casa y solo abre con un proceso cibernético, un proceso moderno, tecnológico, y entonces es interesante. Usted anda con la llave llena de los bolsillos llenos de llaves, es un lío, es un problema que afecta, ¿verdad? Sin embargo, este dominicano, un creativo, un cerebrito dominicano, señores, nos sentimos orgullosos, pues ha creado este candado. En un programa de televisión de los norteamericanos hacen para ese tipo de emprendimientos. Él ha logrado que le inviertan $200,000 para comprarle el 15% de las acciones de su empresa para proyectarle ese candado. Imagínense el impacto que podría tener ese candado ahorita si no ha registrado bien, si no ha patentado bien ese patentado o patentizado, como dice mucha gente. Si no lo ha hecho bien, podrían robarle su idea y entonces empezar las grandes empresas tecnológicas, las grandes empresas de candado, la Yale, la vaina, de empezar a y empezar a robarle su tecnología. Sería interesante que todos los tipos de cerraduras caminaran hacia ese proceso de tecnificación, porque sencillamente es incómodo. Usted llega borracho a la casa y no hay dónde meter la llave, entonces, pero si usted ya pone su dedo ahí y entonces sencillamente entra de una manera bien adecuada, ¿verdad? Entonces, felicitar a ese dominicano, un jovencito que ha logrado ese galardón y ese gran premio en los Estados Unidos de Norteamérica. Eso es que no solo las cosas malas, también hay que destacar las cosas positivas de los dominicanos. Anoche estuvimos ausentes porque estábamos en la puesta en circulación del libro del senador Julio César Valentín. Julio César, un hombre entusiasta, Julio César Privata es revolucionario, ¿verdad? Él es un hombre camarada, seguidor de todos los procesos revolucionarios y progresistas, un hombre progresista, un hombre de centro izquierda, que nosotros lo felicitamos porque aún en los momentos más aciagos donde la gente está arriando las banderas, hay gente todavía que permanece fiel a los principios y la ética de la revolución. Entonces, Julio César ha puesto en circulación las dimensiones liberales y progresistas de la Constitución de 1963 y es un libro interesante. Hay que decir que cuando se escucha este estudio, este tratado sobre la Constitución del 63, descubrimos una cantidad de elementos liberales y progresistas que empiezan a instalarse en la Constitución auspiciada por el profesor Juan Bosch, una constitución social, una constitución que tomaba en cuenta una cantidad de preceptos sociales
que eran modernos en ese momento y que siguen teniendo vigencia 50, 60 años después. Se quedó claro que la Constitución del 63 fue en su época una de las más modernas, democráticas y liberales constituciones de las que había en América Latina en ese momento, y nosotros logramos imponer una constitución. La anularon a los 7 meses los golpistas, los gorilas golpistas, que de una manera tan antipatriótica prácticamente abortaron un proceso tan bello de criterio ético en el ejercicio de la política, de libertad absoluta, de transparencia, de lucha contra la corrupción. La Constitución del 63 garantizaba todas las libertades, todas. Había una amplitud, una visión tan amplia, tan estricta, y se tenía un criterio tan serio y tan coherente sobre la democracia, la verdadera democracia, la democracia del pueblo y para el pueblo, y entonces sencillamente se abortó este proceso revolucionario en 1963 y el país fue castrado. Nos impusieron 20 años, 22 años de gobierno balaguerista que nos sumergieron en el atraso y en lo que fue el crimen estatal, la represión, la desaparición, los presos políticos, los muertos, exiliados. Sencillamente, después de ese golpe de Estado del 63, el país retrocedió y se estancó. No solo se estancó, sino que primero retrocedió, una vuelta a la dictadura, y en ese retroceso se estancó y ha habido que hacer malabares para sacarlo de ese ostracismo y de ese anquilosamiento. Y entonces ya tenemos un país pujante, echando para adelante. Pero ¿cuánto daño se le ha hecho a la República con ese golpe de Estado de 1963? Felicidades a Julio César Valentín, excelente obra, una obra profunda, bien pensada, y destaca elementos tan primordiales que nos deberían servir de ejemplo para crear un estilo de hacer política que nos convierte en verdaderos demócratas, gente que estamos como que pensando en el país primero que en nuestros intereses personales y pecuniarios, y entonces tendríamos una mejor nación si así lo logramos hacer. Julio César Valentín, senador de la República por Santiago de los Caballeros, un abrazo fuerte de felicitación, muy buen trabajo, muy buena obra. Te felicito. A comprar todos las dimensiones progresistas y liberales de la Constitución de 1963. Voy a una pausa, regreso inmediato.